Muy buenas noches, doctoras y doctores, amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Como hemos anunciado en las redes, hoy tenemos un tema de plena actualidad y como por supuesto ya es marca de la casa, con un invitado de primer nivel. Hoy vamos a conversar acerca de lo que ha sucedido en la primera vuelta electoral y eventualmente, por supuesto, lo que podría suceder en la segunda vuelta electoral. Cuáles son las condiciones en las que se han llevado a cabo ambas elecciones o se van a llevar a cabo las elecciones de la segunda vuelta, qué consideraciones deberíamos tener presente como electores para esta decisión tan importante que estaría por venir. Y por supuesto, para conversar sobre esta materia, tenemos además a un profesor y amigo de esta casa que ya nos ha acompañado en anterior oportunidad. Estoy hablando del doctor José Rodolfo Ñaupari Wong. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es profesor de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex asesor de la Comisión de Constitución y Reglamento y de Despacho Congresal del Congreso de la República. También se ha desempeñado como abogado de la Secretaría General y también como asesor de la Dirección Central de Gestión Institucional y también ha sido asesor de la Dirección General de Defensa Jurídica del Jurado Nacional de Elecciones. Querido José, muchísimas gracias por darte la oportunidad y el tiempo de estar aquí con nosotros. No, a ti, maestro. Gracias, maestro, por la invitación. Genial, quizá para poder empezar y poner las cosas, digamos, de una vez sobre la mesa. En la primera vuelta, a muchas personas le ha quedado esta sensación o el tufillo de que se habrían presentado no lo que en su momento se calificaron como errores, sino presuntas o supuestas irregularidades que incluso podrían eventualmente afectar o contaminar el resultado del proceso electoral de la primera vuelta. Entonces, tú que eres especialista en estos asuntos electorales, desde tu perspectiva, primero, ¿cuál es la magnitud o gravedad de las irregularidades de las cuales se ha dado cuenta? Valga decir que no se hayan instalado las mesas a tiempo, que algunas cédulas de votación hayan sido encontradas en la basura, que no ha habido aparentemente la custodia de las actas y las ánforas, digamos, o las cajas que se dirigían hacia la OMPE. Entonces, ¿cuál es tu percepción de estas incidencias, que si podemos calificarlas como tales, que han tenido lugar en esta primera vuelta? Claro, ciertamente, como bien menciona mi estimado maestro, irregularidades han existido. Creo que eso es innegable. Ha habido retrasos, ¿no? Sobre todo el estadio que iba a funcionar en Lima y Callao no ha funcionado como se debía. Por eso es que, por ejemplo, para la segunda elección presidencial vamos a volver al formato manual. Pero creo que de ahí a sostener que efectivamente ha habido o esta irregularidad puede ser calificada como fraude, hay un salto cuántico que también pasa por los límites del principio de legalidad, ¿no? Acá quizás habría que partir de la premisa de que nuestro ordenamiento jurídico, específicamente la Ley Orgánica de Elecciones, aunque suene políticamente incorrecto decirlo, no contempla un supuesto de nulidad total por un vicio cualitativo. El único supuesto de una nulidad total prevista, incluso desde el marco de la Constitución, es un tema meramente numérico, que es cuando los votos blancos son nulos sumados separadamente superan los 2/3 de los votos emitidos. A nivel legal se ha querido cambiar el parámetro, no sabría decirte si es que esta conformación del pleno del jurado va a seguir el criterio que han tenido los anteriores, en las cuales consideraban que lo que estaba en la ley orgánica de elecciones era inconstitucional porque estaban cambiando el parámetro de votos emitidos a votos válidos, pero lo cierto es que nosotros no tenemos a nivel de elecciones generales una norma que te diga que puedo anular las elecciones porque por irregularidades que incluyen contravención a la ley alteren el resultado del proceso. Eso por un lado. Ahora, otra cosa muy distinta es que estas irregularidades, pese a que no hubiese habido una intención de alterar el resultado, potencialmente podrían haberlo alterado. Pero eso es algo, como lo ha dicho el jurado de las elecciones en su acuerdo que han publicado hoy día, pero lo tomaron la semana pasada, no, ayer en la noche, pero lo tomaron la semana pasada, es que hubo gente que pudo haber sido afectada porque no fue a votar si ese porcentaje de votos o ese número de votos es superior a la diferencia que se lleva eventualmente en la elección presidencial entre el segundo y el tercero, sí. Ese porcentaje de votos podría haber conllevado a que de repente algún partido pudiese pasar la valla o no, sí. Pero como yo no sé, o sea, como el jurado no sabe a dónde podrían haber ido esos votos, entonces, y porque también lo que ha hecho el jurado
el porcentaje dentro de todo es dentro del promedio y también porque no es necesariamente el ausentismo se debe a la demora, han desestimado, por ejemplo, esa figura. Correcto. Ahora, yendo, digamos, pensando primero en el ciudadano de a pie que no ha podido ejercer su derecho al voto, porque poniéndolo en los zapatos de esa persona, pareciera, va a sonar feo, ¿no? Pero pareciera que para la institución o la autoridad electoral poco importa que no haya podido hacer ejercicio de su derecho al voto. Entonces, si ponemos en el lugar de esa persona que no ha podido manifestar su decisión, eh, podrás comprender que desde su perspectiva podría tener esa impresión de que al final yo no seré parte del conjunto de electores que sí han podido ejercer, pero no pude expresarlo. Eso jurídicamente, ¿qué valor tiene? O simple y llanamente nos sujetamos, como tú comentabas, al principio de legalidad y a pesar de que pueda sonar frío y duro decirle a un ciudadano, no has votado, pero tu voto no habría marcado ninguna diferencia, entonces no hay nada más por hacer. Jurídicamente estaría entonces ese punto zanjado o ese ciudadano podría tomar alguna acción y tener algún impacto en el proceso electoral que se ha llevado a cabo. Bueno, formalmente no podría tener alguna acción, pero tú has dado el clavo, estimado maestro Cristian, ¿en qué sentido? En que todavía hay un paso adicional por hacer. ¿A qué es a lo que voy? Habría que recordar que hubo mesas que se instalaron producto del acuerdo del jurado entre las 12 y las 2. Y probablemente haya habido gente que quiso ir a votar, pero se fue y ya después, cuando se instaló la mesa después de las 12, no fue. ¿Cuál es el problema? Que si la mesa se instaló después de las 12 eh, y hubo gente que fue a votar y yo no fui a votar, al día de hoy yo tengo que pagar una multa. Mira tú. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Y ojo, y la multa está a nivel legal, o sea, el jurado ni la OMP podrían tener discrecionalidad personal de multa a nadie, en principio, salvo que tú digas que yo quiero tramitar mi dispensa porque la mesa se instaló tarde, pero ayer el jurado entraría en trompo. ¿Por qué? Porque el jurado ya dijo que estaba justificado que yo puedo instalar hasta después de las 2. Entonces, a una persona que venga y me dice y me diga, oye, no puede votar, no le puedo decir está justificado porque yo ya le di la justificación a que esa mesa se instale después de las 2. Entonces, ¿a qué Correcto. es a lo que voy? A que yo creo que eventualmente, ya, si bien es cierto, no puede establecer una relación con nexo de causalidad entre la gente que no fue a votar y el resultado electoral, porque no Exacto. sé a quién van a votar, por quién iban a votar, sí tendría que complementarse con, oye, a esta gente dispénsale de multa. Claro. Ahora, pensando ahora a nivel institucional, tú hacías mención a algo que es muy importante y que las personas deben entender, que una autoridad pública no puede tomar decisiones tan alegre y libremente, sino que hay un principio de legalidad al que se está sujeto, que de hecho es una garantía para el administrado, justamente por la capacidad del poder público y el impacto que puede tener nuestra libertad. O sea, en estas circunstancias podría parecer que el principio de legalidad es un estorbo, pero siempre hay que recordarles a las personas que es una garantía el que la autoridad pública esté amarrada por la legalidad y que no pueda hacer más allá de lo que la ley le permite hacer. Pero siguiendo ese razonamiento, cuando la autoridad electoral tomó la decisión de permitir la instalación de mesas pasada el mediodía, o incluso que hubieran elecciones el día siguiente a cuando ya había culminado el proceso electoral, ¿eso era conforme con el principio de legalidad o ahí hubo el criterio de conciencia que dicho sea de paso también a veces el jurado toma en consideración para sus decisiones? Bueno, sobre el particular, creo que igual también varias misiones de observación han reconocido que no había un Uh -huh. marco normativo para hacerlo, pero Exacto. algo había que hacer. O sea, claro, si nos circunscribimos evidentemente al marco normativo vigente, no había. Y ahí incluso había que distinguir los acuerdos entre lo que era autorizar la instalación de hasta las 2 y ampliar el horario, y la otra que era disponer que vayan al día siguiente, porque se toman en momentos distintos, porque eran en realidad dos acuerdos. ¿Por qué yo hago esa Exacto. distinción? Uno, porque en sentido estricto, lo que te dice el artículo 363 literal A de la Ley Orgánica de Elecciones es que es nulo los resultados de las votaciones de aquellas mesas que se instalen después de las 12 sin justificación. O sea, no hay una hora tope de instalación. Lo que terminó haciendo el jurado con ese extremo del acuerdo es decir, para mí está justificado que se instalen hasta la 2 de la tarde. Por ejemplo, esa decisión pudo no haberla tomado. ¿Por qué? Porque en cada caso concreto, el jurado electoral especial, cuando recibiese una solicitud de nulidad, hubiese podido decir, en cada caso concreto, oye, hubo demoras y en consecuencia, vaya y pase. En el De caso de acuerdo. ampliarlo del 5 a las 6 de la tarde,
ahí habría que tomar en consideración, en primer lugar, que ese acuerdo se adopta antes de las 6 de la tarde y se publica antes de las 6 de la tarde. Independientemente de ello, es cierto, lo que bien mencionas, maestro. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el horario de votación? ¿Y dónde está el día de la votación? En la ley. Entonces, si yo quiero, digamos, desconocer ello, tendría que haber modificado la ley, sacando una norma transitoria. O sea, ahí no podemos hablar de una función jurisdiccional, porque ahí estoy haciendo una función normativa. Entonces, ahí la pregunta era, oye, el jurado que tiene potestad reglamentaria puede modificar, así sea de manera transitoria, una ley. Queda claro que no. No, Ahora, por ejemplo, también vinculado al tema de legalidad y principio de publicidad. ¿No? Las normas al final del día, o sea, si yo quisiera modificar una norma, si sea convocación de temporalidad, tenía que haber seguido el mismo razonamiento de publicidad de la norma que estoy queriendo dejar sin efecto. Y ahí viene un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque el acuerdo que extiende el horario de votación se sí, publica después de las dos. sí, Porque sale el sí, comunicado por X y el acuerdo sale casi golpe 4 de la tarde. correcto. Entonces, y ahí también viene otro tema. Y un tema muy importante que toca, maestro, es el tema del criterio de conciencia. ¿Y por qué? Porque el criterio de conciencia está pensado cuando el jurado ejerce función jurisdiccional, pero acá Exactamente. no está pensado para el ejercicio de la función normativa. Y lo que tenemos que tomar en consideración es que el pleno del jurado es un órgano dentro del jurado, pero que tiene funciones distintas. Puede ponerse, digamos, el atuendo de legislador, puede ponerse el atuendo de juez, pero cuando se pone el atuendo de juez, no puede coger criterios del legislador y viceversa. Entonces yo no puedo recurrir al criterio de conciencia para modificar una ley. Y ahora, y en el caso, evidentemente, del tema relacionado con lo del 13 de abril, ahí estaríamos en un tema más complicado porque ese acuerdo, primero, la conferencia de prensa fue después de las 6, cuando ya había habido flash electoral, cuando ya había habido boca de urna y cuando ya estaba avanzándose el conteo. Y nuevamente, tienes que, en determinadas circunscripciones o mesas, ¿no? Terminas mandándote un día después cuando la ley te dice que es en un solo día. O sea, no podíamos tener un supuesto como ocurría en el Congreso, en el cual tú parabas el reloj para ver si llegabas a tiempo con la aprobación de la ley de presupuesto. Acá eso no se dio. Claro, Entonces, claro, pero nuevamente sí coincido en que algo se debía de hacer, pero la idea también no es convertir la excepción en la regla. claro, claro. Ahora, hubiera sido prudente, yo sé que lo hubiera, no viene al caso, porque ya incluso más aún en proceso electoral donde hay un principio de preclusión y hay que respetarlo y no hay marcha atrás, pero de cara a elecciones futuras, porque esta experiencia de este 12 de abril sí nos ha sacado un montón de lecciones de cómo hacer las cosas de manera un poco más ordenada, anticipar incluso alguna contingencia, porque algo que ha llamado la atención de cara a elecciones futuras, digo, no pensando en el hubiera, porque ya eso está consumado, pero lo que ha hecho ruido también es que hayan personas que hayan votado el 13 de abril teniendo una proyección oficial de la autoridad electoral, que era de la OMPE, de cómo estaba el conteo de los votos. Entonces, eso de alguna forma impacta en el ejercicio del derecho de sufragio respecto de los que lo hicimos el 12 de abril y quienes lo hicimos el 13 de abril. Porque finalmente ya es un voto, digamos, más informado, por llamarlo de alguna manera, el día del 13 versus el 12. ¿Cuál es tu opinión al respecto, mi querido José? Claro, lo que ocurre es que poco siempre en el mundo del hubiera es que una alternativa más limpia hubiese sido en todo caso, si ya se veían los retrasos, y si ya al final del día íbamos a trabajar sobre la excepción, era, veo que no llegas a las 12 y digo simplemente, todas las mesas que no se instalen a las 12 van para el lunes, y como el acuerdo los voy a adoptar antes de las 5 de la tarde, entonces Exacto, dispongo, oye, prohíbo los flash y le digo exacto, a la OMP, no publiques nada. Pero el claro, problema es que la decisión de mandar la votación al 13 se dio después de las 6. claro, Y encima claro. el acuerdo se termina publicando varias horas después. Sí, Y ahí es claro que donde sí. viene el inconveniente. Totalmente de acuerdo. Ahora, para cerrar lo que ha sido la primera vuelta y proyectar, mi querido José, la segunda vuelta, pero solo para cerrar la primera vuelta, no es válido tampoco, digamos, afirmar que si ese principio de legalidad tan estricto no se sujetó a rajatabla para este tipo de decisiones como la instalación de mesas pasado el horario o permitir que personas votaran al día siguiente, no es para que el público entienda, no es validable decir, si ahí no respetaste el principio de legalidad, ¿por qué te sujetas al principio de legalidad ahora, bajo las circunstancias en las que se ha sucedido la primera vuelta y no declaras
no digo fraude, pero no sé, la nulidad de las elecciones? ¿Por qué para la nulidad la valoración de la legalidad es más estricta frente a lo que se ha hecho con el principio de legalidad en estas dos decisiones que muy bien has comentado? Particularmente creo que el trasfondo de ese razonamiento que podía decidirse que es diferenciado, no de discriminación, es otro principio, que es el principio de conservación del voto, según el cual, así como hay el principio de presunción de validez de las normas, hay un principio de presunción, antes era presunción de validez del voto, ahora es principio de conservación del voto. De tal manera que esto también va a estar atado al principio de trascendencia de las nulidades. No cualquier vicio o irregularidad te genera una nulidad. Entonces, lo ideal es tratar de interpretar las normas de tal manera que se conserve el resultado de la elección. Entonces, en ese orden de ideas, las decisiones que se enmarcaron en el día 12 de abril buscaban optimizar el derecho a la participación política de todas y todos los peruanos. Es decir, que la mayor cantidad de gente vote. En cambio, la pretensión actual, que ha sido, digamos, decidida, bueno, a nivel de un acuerdo publicado el día de anoche por el jurado, ahí imagino que lo que estarían buscando es desconocer la voluntad popular de un sector mayoritario de la población, porque yo invertiría un poco la figura de decir, bueno, por, si somos 25 millones aproximadamente, por menos de 1 millón vas a anular toda una elección, o sea, ¿cómo queda la expresión popular de esa gente? Ok, ¿No? Que al final del día son votos válidos al final de cuentas. Entonces, yo creo que ok. también el trasfondo del razonamiento del jurado, un poco la motivación que está el día de hoy es esa, ¿no? Sí, porque incluso hacen un análisis estadístico diciendo, bueno, independientemente del número de mesas, ¿no? La variación estadística no supera ni el 1% y en consecuencia se mantiene el principio de preservación de validez del voto. Claro, esto que hemos comentado es justamente a propósito de este pedido de elecciones complementarias y que finalmente el jurado desestimó, ¿no? Ya para cerrar la historia de la primera vuelta, o algo que quieras Pero, añadir al respecto. Ajá, por claro, favor. ahí sí, eventualmente, ya que estamos en un marco, digamos, jurídico y como Sí, persona sumamente experta como tú, maestro, y evidentemente como la universidad, gracias. es que sí hay que sugerir que las cosas se canalicen a través de los procedimientos preestablecidos. Me explico. Si tú revisas la parte considerativa del acuerdo del Pleno que se publicó anoche, prácticamente dicen, visto los informes tal y tal, y atendiendo a los Exacto. pedidos del candidato tal, más allá que se equivocaron del apellido materno del candidato. Entonces, Sí, la sí, lo pregunta oí. es, oye, o sea que ahora cualquier persona va a hacer un pedido que ni siquiera se va a canalizar a través de un expediente administrativo y jurisdiccional y el Pleno se va a pronunciar. Porque cuando te llegue otro pedido, la pregunta es, oye, ¿por qué al respecto de esa organización política o candidato? Sí saqué un acuerdo, incluso hasta mandé a mis áreas pertinentes para que saquen para sustentar un acuerdo, y por qué a mí no? Entonces, Correcto. si tienes la posibilidad de canalizar estos pedidos a través de expedientes jurisdiccionales o administrativos, canalízalos a través de ellos, porque si no, Claro. te vas a ver forzado a después pronunciarte sobre cualquier pedido que se venga haciendo. Claro, o sea, es un precedente peligroso lo que ha sucedido en estas circunstancias de haber seguido una vía no formal, digamos, establecida para poder atender esta solicitud de elecciones complementarias, ¿no? Claro, o sea, yo entiendo la visión, digamos, ya más jurídica, política, que de Claro, cerrar en el de cerrar el contexto, debate. exacto. Pero atendiendo justamente a lo que comentamos ahora, incluso el ámbito de cuando tú actúas como un tribunal, bueno, los tribunales se producen en el marco de procedimientos, no Exacto, por acuerdo. exacto. Exacto. Bueno, ahora pensando ya, mi querido José, para ir terminando, pensando y proyectando la segunda vuelta, ¿qué cambios el elector va a sentir o percibir a propósito de lo que tú mencionabas de que el sistema que se utilizó para efectos de la primera vuelta va a quedar de lado y volvemos a lo esto que tú calificabas como el conteo manual, el voto manual, un poco para que el público elector de esta segunda vuelta esté enterado de qué ha cambiado, qué va a cambiar? Claro, bueno, en primer lugar, ciertamente la elección va a ser mucho más difícil porque vas a tener una cédula con solamente, o sea, ya va a ser una elección y no cinco, como ocurrió el 12 de abril. Ya no vas a tener treinta y tantas opciones, vas a tener solo dos, ¿no? Con lo cual, digamos, el proceso se agiliza un poco más. Eh, en tanto que fue una decisión excepcional, creo que sería importante recordar que volvemos al marco normativo regular, es decir, las mesas, salvo que vuelva a ocurrir algún desastre, tendrían que instalarse hasta las 12 No lo y, vaticines, mi querido José, por favor. y la votación tendrá que ser hasta las 5, no hasta las 6. Y Correcto. tendrá que ser en un solo día.
Y en el caso del IMI Callao, porque lamentablemente el STAE, que es el sistema de soporte tecnológico de asistencia al escrutinio, ya no, que solamente aplicaba el IMI Callao, no va a haber. Entonces vas a tener que llenar todas las actas a mano. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué era esta figura del STAE? ¿No? Que tú, con reconocimiento facial y claves y demás, generabas las tres secciones del acta a través de la computadora y la imprimías. ¿No? Ahora todo va a ser a mano. Tienes que llenar el acta de instalación a mano, el acta de sufragio a mano, ¿no? Y el escrutinio a mano, ¿no? Aunque al final del día te diré, y esto es público, acá no hay ninguna diferencia, porque eso se puede uno buscar incluso en la página de la OMP, ni siquiera con STAE se solucionaron los problemas aritméticos, porque uno pensaría, oye, si tengo un sistema de soporte automatizado del escrutinio, debiera, digamos, el sistema informarme cuando yo me estoy equivocando en la suma, pero si tú entras a la página web de la OMP vas a encontrar algunas actas observadas que tenían STAE por error aritmético. Entonces, en Claro, realidad, que sea mano, sea computadora, al final del día va a terminar siendo lo mismo, ¿no? Y correcto. claro, eventualmente sí se mantiene la carga de que si lo vas a llenar a mano, quizás también te puedas demorar un poquito porque son, bueno, que ni tanto, porque ahora ya como no son solamente una elección y no Son cinco, dos, claro, son son cuatro dos. ejemplares Ajá, por, son cuatro ejemplares del acta de instalación, cuatro ejemplares del acta de sufragio y cuatro ejemplares del acta de claro. escrutinio. Entonces, lo que sí quizás a los abogados, abogadas, amigas que lo están viendo y quieran ser personeros o vayan a apoyar alguna de las dos opciones que vayan a ir, sí sugerirles que, o recordarles, porque sí se está viendo, esto también es público, porque está en la página web del jurado, que las solicitudes de nulidad por hechos pasibles de ser conocidos por la mesa de sufragio se tienen que presentar el mismo día de elección y dejar constancia de ello en el acta. Correcto, Digo esto correcto, ¿por qué? Porque he visto que hay varios pedidos de nulidad que se sustentan, por ejemplo, instalación tardía. correcto. Ya, eso es un hecho claramente pasible de ser conocido por la mesa de sufragio. Y los personeros de mesa que estuvieron no lo no dejaron Claro, constancia de ello en la mesa. Entonces, claro, eso es algo que tendría que evaluar, tratar de no esperar la última hora. Los personeros de mesa pueden acreditarse ante el jurado especial hasta 7 días calendario antes de la elección, si no, ya tendría que ser correcto. ante la propia mesa, hacerlo con tiempo. Y claro, y también a los personeros legales de los jurados y personeras legales de los jurados acreditados ante los jurados electorales especiales, eh, tener mayor cuidado para no generar una innecesaria carga procesal en los pedidos de nulidad, ¿no? Claro, Porque claro. uno puede advertir que, por ejemplo, te dicen, oye, nulidad, ¿por qué? Porque la firma del personal, digo, la firma de los miembros de mesa estaba fuera de recuadro. Ya, eso no es causa de nulidad. Claro, claro, O claro. nulidad, y eso era un tema muy curioso, y este es público, ¿no? En algunos pedidos se sustentaban porque no había colocado la cifra cero en aquellos partidos políticos que no habían recibido votos. Y en la otra, más bien te cuestionaban que habías colocado cero en ese mismo rubro. Entonces, y eran ante el Claro. mismo jurado especial. Creo que por ahí de repente que se pueda capacitar a la gente sería ideal, porque habría que recordar también que para ser personero legal no se necesita ser abogado, pero lo ideal, o abogada, pero lo ideal es que puedas darle un mínimo de instrucción para evitar que haya una carga procesal innecesariamente alta ante los jurados electorales especiales, porque ahorita, por ejemplo, Por supuesto. tienes actas observadas, tienes nulidades electorales totales, tienes nulidades de meses de sufragio, y eso es lo que materialmente te está dilatando la Claro. proclamación de resultados de la primera elección. Absolutamente, absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, mi querido José. Ha sido siempre muy claro. Estos temas son bastante técnicos y complejos de a veces comunicar en sencillo, pero tenemos la suerte de tenerte aquí con nosotros para ayudarnos a entender tanto a quien habla como a todo nuestro público para que esta segunda vuelta estemos mejor preparados. Sobre todo, como bien indicabas, quienes van a estar a cargo de las mesas, los personeros, que son finalmente partícipes de este importante proceso también para la garantía de todas y todos, por cierto. Muchas gracias, mi Sí, querido y José. ahí Algo también que quieras importante, añadir, por favor, no, adelante. importante justamente la lógica de los personeros, porque también el personero de mesa puede llegar en cualquier momento. O sea, no Sí, es claro, que, y tampoco está obligado a firmar las tres secciones del acta electoral. Es una correcto. discrecionalidad del personero. Y otro tema importante, porque a veces ha habido, lamentable, atendiendo a las elecciones de la primera elección, es que, ojo, lo que te vincula no es el cartel de resultados que se publica afuera de tu mesa. Lo que vincula es el ejemplar, bueno, te comillas lo que vincula, lo que sirve a la ODP para el cómputo es el sobreplomo, que ese no lo ponen afuera. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Lo ideal es que tengas todo igual, pero sí es posible que haya divergencias entre el cartel de resultados y el sobre que termina yendo a ser procesado por la ODP. Y ahí no hay un tema de dolo, puede ser un tema de cansancio, pero a lo que voy es que la mera inconsistencia no genera nulidad.
Perfecto. Muchísimas gracias, José. Más claro, imposible. Te agradezco nuevamente y infinito por darte el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Bueno, doctoras y doctores, estamos entonces ahora sí más y mejor informados para tomar nuestra decisión en esta segunda vuelta que está por venir. Esperamos que este episodio les haya sido en ese sentido de mucha utilidad. Siempre don José, con esta gentileza y este talento que tiene para ayudarnos a entender lo difícil en fácil, nos despedimos hasta el próximo episodio. Que tengan una muy buena noche. Gracias.